Rey, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Orione, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tener, al igual que los otros días, dos conferencias. La primera va a estar a cargo del padre Gabriel, quien hace muy poquito se sumó a la comunidad de la Ciudad de la Caridad. Está viviendo en San Juan Bosco con el hermano Santiago y el padre Pablo. Y a raíz de todos los años que ha podido cuidar a su mamá y algunas prédicas que le han pedido en su momento acerca de cuidado de los enfermos en el seminario y demás, donde tuvo que predicar algunos libros, es que se ofreció generosamente a dar esta charla. Y bueno, después de él vamos a recibir al doctor Carlos Martínez, que es un médico que en este momento está viajando desde San Juan. Y va a llegar con lo justito, así que quizás tengamos que esperar un ratito. Y yo les he compartido a varios de ustedes, de los que tengo así algunos contactos, algunas preguntas posibles para hacerle al doctor, pero también, digamos, evidentemente está abierto a cualquier otra pregunta que puedan hacer. Bueno, ahora recibimos entonces con un aplauso al padre Gabriel Vázquez. Bueno, en el 2016, como decía el padre Roque, nosotros en el seminario tratamos de seguir un esquema fijo, estaba antes, de pláticas de ciertos temas que los seminaristas deben escuchar en su formación. Entonces, ese año me tocó preparar sobre el ejercicio de la misericordia con los enfermos desde una perspectiva más sacerdotal. Entonces, en aquel momento me serví mucho de lo que tenemos en el directorio de obras de misericordia, que es una riqueza hermosa. Como saben, el padre Güell ha tratado de dejar en cada directorio el elemento central teológico que debe iluminar nuestras vidas, que debe iluminar nuestra fe, en nuestra atención, en nuestro apostolado, etc. En aquel momento me pude comprar este libro que se llama Los enfermos, Epifanía del Misterio Pascual, Función Terapéutica del Asistente Espiritual. Pero bueno, en ese momento no lo pude utilizar mucho porque era más importante darlo del directorio, y así que ahora me ha sido muy providencial. El autor, el padre José María Ballarino, es un sacerdote de Buenos Aires, nacido en el 57, que ha dedicado toda su vida pastoral al trabajo con los enfermos y en los hospitales, y que ha recibido, digamos, mucha formación, especialmente de algunos sacerdotes camilianos, San Camilo de Lelis, y entonces tiene intuiciones y propuestas pastorales, porque es todo bien práctico, que nosotros creo que las conocemos, pero viene bien escucharlas juntas, o por ahí algún matiz y alguna nueva luz puede dar. Entendiendo, como dijo Roque, ustedes tienen más tiempo y más apostolado en esto. Bien, entonces, acompañando a los enfermos. El tema y el título propuesto expresa la realidad que a nosotros consagrados, o también a los laicos, nos toca llevar adelante en nuestras casas de caridad. Pues nuestro acompañamiento es un acompañamiento que no se limita a lo espiritual, que es lo primero que nos proponemos en nuestra pastoral, sino que es una visión muy realista de la persona en toda su integridad. Buscamos de vivir la caridad con quienes tenemos a nuestro cuidado, tanto en lo espiritual, pero también en toda la faceta humana de la vida de un ser humano. Aquí, en el San Martín, en el San Juan Bosco, etcétera, en el Carol y Emilia, donde está mi madre, se le da de comer, se piensa en sus remedios,
hay que limpiar, hay que hacer una cantidad de cosas, todas unificadas por el acompañamiento. Una palabra sobre acompañar. Acompañar significa estar al lado de quien posee una particular patología o situación. Se trata, según este autor, que también él sigue a otros, de una especial presencia. No se la puede tal vez cambiar a la persona que tenemos delante. Lo más probable es que no se la pueda cambiar. Pero se busca en ese acompañamiento de aliviar, de poner todos los medios a nuestro alcance para que sea rico y eficaz, para lograr el alivio en el sufrimiento, como le llamaba San Pío de Pietrelcina al hospital, le quiso llamar él, como ustedes saben, al hospital que fundó en San Giovanni Rotondo, ¿no? Sollievo nella sofferenza, o della sofferenza, alivio en el sufrimiento. Subrayaba eso, ¿no? Rico en el modo en el cual lo llevamos, en esa atención caritativa. Porque en esto no prevalece la mera eficacia, sino que debe prevalecer la calidad del acompañamiento que llevamos adelante, del tiempo, del modo dedicado, del estilo evangélico rico en caridad. Y en esto, este autor va a ir buscando siempre expresiones bíblicas que pueden iluminar. En el Antiguo Testamento, Dios se define como el que está en medio de su pueblo. Eso es acompañar, una presencia. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor le dice a los apóstoles: yo estoy en medio de vosotros como aquel que sirve. Esa es la presencia evangélica que nosotros debemos proponernos vivir. El mundo del dolor, por expresar en un término genérico todas las realidades que podemos encontrar en nuestras casas o en nuestro apostolado, convoca al mundo del amor, que debe ser tanto amor al enfermo que sufre, al cual se le hace bien, pero que a la vez, con mucha razón lo dice, y hemos hecho experiencia. Yo trabajé con los chicos, los niños, dando catequesis a los niños con capacidades diferentes durante 3 años en mi seminario. Y realmente uno experimenta eso que ustedes ven a diario, ¿no? Un sacerdote hace no mucho me contaba que había atendido a una persona que estaba muy enferma, y ese sacerdote, como tantas veces nos pasa a todos, había quedado tremendamente contagiado de la alegría de esa persona. Eso, ¿no? Damos amor, pero sin buscar nosotros amor, porque sería un error, recibimos muchísimo más. Como dijimos, cuando se habla de acompañamiento, se trata de una relación pastoral, en búsqueda de un bien, que nosotros decimos integral, dándole prioridad a lo espiritual. Es una presencia en la que se crea una relación que puede y debería marcar la diferencia para la persona. Nuestra presencia cristiana al lado de la persona enferma, al lado del anciano, del niño, al lado de la familia de esas personas, tiene como misión ser transparente respecto a la presencia de Cristo, que Cristo ha prometido a todo hombre de buena voluntad. En palabras de nuestras constituciones, de nuestra fórmula de votos, es, en otras palabras, una presencia que busca ser como una nueva encarnación, como una huella concreta que la Trinidad deja en la historia. Esa huella, como la que vivió el Verbo encarnado, no es una permanente predicación, ni es un permanente dar los sacramentos, sino que es un estar con. En los evangelios tenemos muchísimas veces, sobre todo en el evangelio de Marcos, es algo propio de ese evangelio. Marcos subraya que a partir del llamado de los apóstoles, siempre los discípulos fueron con él, estuvieron con él, lo acompañaron con él, siempre subrayando lo que es el discipulado. La presencia nuestra de consagrados al lado de la persona enferma, anciana, débil, minusválida, es única. Uno está delante de un interno, de un beneficiario, y debe darse cuenta de esto, que lo sabemos, que es bien obvio. Estamos delante de la persona tal como es y no la vamos a poder cambiar. Normalmente va a seguir así. Se la podrá mejorar, pero su estado de salud, su contexto familiar, su historia personal, tantos casos nuestros, y por supuesto su propia situación de fe muchas veces. Justamente es la
diferencia específica, me parece a mí, o una de las principales diferencias específicas de lo que son nuestros hogares y nuestras casas de caridad. Nosotros recibimos a un alma, a una persona, para no decir solamente alma, porque es la persona con todo, y a esa persona nosotros nos proponemos atenderle y servirla como viendo a Cristo. Y esto diferencia nuestras casas, como una diferencia específica, de lo que es una casa de formación. Porque en la casa de formación nosotros recibimos a los formandos y nos proponemos el desafío y la exigencia de los formandos para que ellos alcancen el mínimo necesario para que puedan recibir las órdenes, los votos, etc. En cambio acá no. No es que uno puede decir, bueno, el mínimo para que es recibirlo tal como está. El enfermo, el anciano, el joven es una realidad viviente, libre, y a quien Dios le ha dotado un alma, le ha dotado de facultades y le ha dotado y tiene todo el derecho de conservar la libertad interior y también, si puede, exterior de movimiento. Es una persona que tiene deseo de felicidad, en la cual encuentra el fin de su propia vida y existencia, y a partir de ese encuentro del deseo de felicidad, busca a Dios. Por eso se trata de un acompañamiento, como Cristo también con los discípulos de Maús, otro ejemplo bíblico. Dice Lucas, se colocó a su paso, al paso de ellos, que era el paso de la desilusión. Nosotros esperábamos que Él iba a... Los encaminó progresivamente a la fe en la resurrección, y ese acompañamiento requirió silencio, capacidad de Cristo que los escuchó a los apóstoles desilusionados, humildad, disponibilidad, servicio. Por eso subraya Lucas 24:15, lo que le han dicho los discípulos de Maús. El mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Eso es, estar con ellos. ¿No? Recién entró mi madre, no es que uno puede estar hablándole a la propia madre o a un interno 24 horas. Es una compañía, es llevarla a hacer compra, a la peluquería, es lo que lleva una vida, una persona que no es una consagrada. Bien, la segunda parte del título, como introducción, al enfermo. Al enfermo, al interno, etcétera, toda persona que nosotros recibimos, es un ser humano que lleva una cantidad de dolores, externos e internos, y que se encuentra en un proceso interior único y especial y que le va a servir para su propia salvación. Que solamente él lo sabe, y al menos lo sabe, pero muchas cosas lo sabe y lo entiende en confuso. Pero entiende lo que ocurre, o algo de lo que ocurre, porque entiende, por ejemplo, las personas que son mayores, que han estado al borde de la muerte, entienden que en cualquier momento se los puede llamar definitivamente. Y eso es muy misterioso, por eso uno se acerca ante un misterio que no puede develar del todo, porque lo devela solamente Dios, lo conoce solamente Dios. No nos toca a nosotros conocerlo, nos toca acompañar al enfermo. Y no le toca al enfermo acompañarnos a nosotros en las circunstancias que también muchas veces podemos estar, que pueden ser las dificultades personales, las purificaciones, etc. No nos toca a nosotros ponernos a contarle a él o a ella nuestras dificultades, siendo que de ese modo podríamos agrandarle el peso. Allí donde él está es lo que nosotros debemos acompañar y llevar adelante, sea en una vida de devoción profunda o sea en una vida de fe incipiente o incluso alejada de Dios. Y en esto una cosita más que me parecía que puede servir. Cada uno de nosotros, estamos diciendo acompañar al enfermo, cada uno de nosotros, en modo análogo, diverso, posee un bagaje espiritual, cultural, humano, que lo trae de la formación, que lo trae de la familia, lo trae del temperamento, un grandísimo bagaje, una grandísima riqueza. Ese bagaje, esa riqueza humana, cargada de sana humanidad que cada uno de nosotros debe proponerse, es lo que tenemos que poner al servicio de nuestros internos. Por supuesto, partiendo del primerísimo paso, que es también el cuidado espiritual del enfermo, de la persona, ¿no? Como explicó ayer el padre Roque.
Bueno, entonces yo ahora voy a presentar en modo muy horizontal y concreto algunas virtudes que presenta este autor, ahora sí lo sigo, que pueden distinguir nuestro cuidado y que pensaba esto, podrán completar, ayudarnos también a conceptualizar, si bien no es nada nuevo, cosas que todos alguna vez hemos pensado o rezado de cómo debemos vivir nuestra vocación consagrada, sacerdotal, aquí en los hogares. Como saben bien, decía Santa Teresa de Calcuta, no es tanto lo que hacemos cuanto el amor que ponemos en lo que hacemos. El amor que ponemos en lo que hacemos es lo que agrada a Dios. Bueno, brevemente, 6 o 7 virtudes. La primera y alguna otra más en extenso, la otra más breve. Lo primero que propone el autor y que es muy cierto es el respeto por la persona, que debemos tributarle y que debe ser profundo. Se trata de aceptarlo y de ver en él a Cristo sufriente. Nuestra vocación de servir a Cristo y de consagrado se plasma en ese acompañarlos en ese momento actual de la propia existencia que ellos tienen, en esas circunstancias. Sí, ayudarlos a dar el paso al santo abandono. El enfermo, la persona que tenemos, ya tiene de por sí un grandísimo dolor interior, que muchas veces no logra compartir, y por eso deberíamos nosotros cuidarnos, como dije, de no ser otro peso. Esta caridad cristiana nos hará capaces de darnos cuenta de lo que pasa por el interior de un interno. La soledad. Muchos de los chicos que tenemos nosotros padecen ese tremendo dolor, porque saben que si bien nosotros buscamos de completar la carencia de familia que ellos tienen, en el fondo están solos, o segundo un cuide están solos. Saben que nosotros los vamos a ayudar. Y esa soledad, dice este autor, muchas veces se presenta con diversos llamados que no vienen de modo directo del misterio de la vida, de su desenlace, de lo que Dios realiza en el enfermo. A este respecto, ellos tienen ese derecho, todos, de una especial intimidad sagrada que nosotros debemos respetar. Y de un pudor, no solo externo, físico, sino también de lo que pasa por su interior. Es por esto que debemos saber percibir esas frecuentes llamadas dirigidas de improviso, debemos saber escuchar, estar atentos, darnos cuenta. Y no podemos esperar que la persona que nosotros tenemos nos pida una entrevista y nosotros ver la agenda muchas veces para poder responderle. Es lo más opuesto de lo que hemos aprendido de nuestro fundador, los sacerdotes lo sabemos bien, para la confesión y la atención espiritual, que nosotros tenemos que tener disponibilidad total, porque ese es el modo que hemos aprendido a ejercer el sacerdocio. Se requiere entonces esa disponibilidad, que ahora mencionaremos, para entender y acompañar al enfermo. Se requiere acompañarlo, se requiere encontrarlo, se requiere serenidad y una compañía serena y humana. Se requiere saber, darnos cuenta, que en una familia no solo se habla de Dios o solamente se está todo el día rezando, sino que en una familia también se hace eutrapelia, hay momentos de distensión, hay un acompañamiento eutrapélico, una presencia del todo especial según nuestro propio carisma. Hemos de aprender a escuchar la voz y entender el silencio de quien tenemos delante. Y procurar que se integre como miembro activo para que de este modo también encuentre él su lugar, su rol, para que de ese modo también se sienta útil y sepa que en verdad puede ejercer también en su propio apostolado y su propio ministerio como laico a través de la experiencia del sufrimiento, ¿no? Y de esto seguramente se habrá hablado también en otros momentos, ¿no? El valor redentor del sufrimiento, el valor apostólico del sufrimiento. Todos le pedimos a los chicos que recen por nosotros, a los ancianos que recen por nosotros, etc. Porque tiene una oración especial. Bueno, la otra cara del respeto, la tremenda experiencia de la falta de respeto. Dice este autor, sin embargo, ¿cuántas veces se puede ser una presencia negativa? Cuando se entra, por ejemplo, en una habitación a visitar a una persona y se realiza el propio servicio, pero rápidamente. O preocupados por otras cosas. O lo mismo cuando con nuestra cara transmitimos una impresión de poca cercanía y disponibilidad. Con un gesto, tantas veces se puede herir.
En cambio, con el gesto caritativo, con la bendición, uno puede hacer tanto. Puede ocurrir que uno pasa apurado porque tengo tantos enfermos que ver o tanto que hacer, dice, pensando en los sacerdotes que trabajan en los hospitales, pero puede ocurrir a nosotros. Y se lo deja al enfermo o al interno peor que antes. Se lo reafirma en ese dolor de sentirse solo, de ya no ser útil, de que ya no es persona, sino alguien que puede ser atendido y listo. Se acabó la vida de él. Supongo que habrán escuchado, yo lo he escuchado a mi madre tantas veces, ¿qué quiere Dios de mí en esta etapa de mi vida? Una pregunta que se preguntan tantos internos, que se hacen tantos internos nuestros. Tantas veces escuchamos que ellos mismos nos dicen, yo creo que mi lugar en este mundo ya se acabó, no tengo ya más nada que ofrecer. Tremenda experiencia, ¿no? No soy psicólogo, pero sabemos que la existencia y la experiencia del terminar de nuestro yo, de nuestra existencia, es lo más duro que a todo ser humano aflige. Por eso es necesario que aprendamos, que nos propongamos continuar en ese respeto de los ritmos del enfermo. De empezar una visita privilegiando el encuentro humano, como decía Teodoreto, citado por San Agustín, y que lo tenemos en nuestras constituciones a partir del 2007. Soy hombre, y nada auténticamente humano me es ajeno. Debemos estar ciertos de que Cristo ya está presente en ese sufrimiento, aunque todavía no se lo reconozca todavía. Y así convertirnos en una presencia respetuosa, que cada mañana se coloca en presencia de Dios, para luego ponerse en presencia de los enfermos. Muy hermoso, lo diseñaba Santa Teresa de Calcuta, tiene tantos textos, y este sacerdote cita a un camiliano que se llama el padre Martín, creo que Martín Durán, que en un artículo cuenta él que todos los días le pide al Señor la gracia de tocar sus heridas resucitadas en las personas que él trata entre los enfermos. Así como Tomás incrédulo tocó las llagas de Cristo, así tocar nosotros a quienes vamos a encontrar. Y de ese modo nuestro apostolado se transforma permanentemente en un misterio vivificante. Así que nos da nueva vida, nuevo aire. Bueno, segundo, más breve, la humildad. Nosotros nos acercamos, dice este autor, y se necesita para acercarse al misterio de Cristo sufriente, humildad. No hay un esquema fijo que funcione, no hay una regla preestablecida que siempre va a solucionar o me va a llevar adelante a mí bien. Por eso no hay una enfermedad que sea igual en dos pacientes. Por eso es necesaria grandísima humildad para aceptar la voluntad de Dios en la persona que yo tengo delante. De que no puedo cambiar los planes de Dios para esa vida. Además, el sufrimiento de un enfermo no se lo define de modo matemático. Porque puede haber dos enfermos. Este enfermo está sufriendo menos, en lo que yo sé. Pero la sensibilidad de este enfermo y el mundo interior de este enfermo lo hace vivir su sufrimiento con mayor dolor que esta otra persona que por otra sensibilidad no lo vive en su mundo interior del mismo modo. Puedo citar aquí, Castellani lo cita Kierkegaard hablando justamente de ese sufrimiento para luego desarrollar lo que fueron los sufrimientos interiores de Cristo. Fulton Sheen, hablando de otro tema, pone ese mismo ejemplo del sufrimiento de dos personas que van a un asilo. Y dice, dos hombres van a un asilo. Uno vivió siempre con su esposa hasta que falleció hace poco o ahora se vio obligado a ir a un asilo. Su esposa era amorosa, cariñosa, lo servía, lo atendía, eran súper amigos, etc. El otro va a un asilo pero siempre vivió solo. ¿Quién sufre más? Evidentemente, en lo que uno puede ver, la persona que vivió en un cuidado mucho mayor. Por eso es necesaria la humildad y acompañar con esa humildad, cita él, el ejemplo de la grandísima humildad de Moisés, porque siempre va tratando de buscar la referencia bíblica, al acercarse a la zarza ardiente y cuando oye la voz de Dios que le dice, debes descalzarte de tus sandalias. No, en ese sentido de la humildad como pobreza de espíritu que Cristo anuncia en las bienaventuranzas, ¿no? Tercero, disponibilidad y servicio. Disponibilidad radical.
¿no? Cuenta Madre Teresa, cuentan los biógrafos de Madre Teresa, que una vez se dirigía a la capital de la India, cuando visitó San Pablo VI, y iba a encontrar, tenía una invitación personal para ir a escuchar y verlo al Papa. Cuando iba, vio que en un costado había un matrimonio y que estaba el señor como tirado, tendido en el parque, o en el suelo, y entonces le dijo al chofer que parara el auto. Se acercó y efectivamente el señor estaba muriendo o acababa de morir. Lo atendió, estaba él junto a su esposa, lo asistió, lo ayudó a bien morir y luego se encargó de acompañar a la esposa que acababa de perder su marido. La hizo subir al auto, le pidió al chofer que volviera a la casa de las hermanas, volvieron a la casa de las hermanas. En ese interín, la audiencia general de Pablo VI evidentemente había más que terminado. En una disponibilidad de una santa dispuesta a morir, dispuesta a renunciar a todos sus planes. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor. Lo conté, lo habrán escuchado otras veces, lo hemos contado el Padre Swetnam, con quien hemos tenido la gracia de compartir mucho. Siempre le contaba, yo le pedía que le repitiera la anécdota de cuando le va a predicar ejercicios espirituales a las hermanas contemplativas, a las novicias de las contemplativas de Santa Teresa de Calcuta, de la Misionera de la Caridad, que tiene la casa ahí muy cerquita donde nosotros teníamos la procura generalicia. Entonces Madre Teresa le dice a Padre Swetnam, le dice, ¿puedo hacerle una propuesta de un tema para predicarle a las novicias? Y Padre Swetnam, muy gracioso, dice, yo pensé inmediatamente, dice, ¿quién es una religiosa para proponerle a un sacerdote lo que debe predicar? Pero bueno, callé. E inmediatamente pensé, y también callé, seguro que me va a decir la caridad. Y para sorpresa mía, dice, Madre Teresa me dijo, predíquele a las hermanas de que deben servir a Jesucristo. Porque si no se proponen eso, cuando estén sirviendo, se pueden cansar, quedar sin esa unción que pide el servicio de los necesitados. Y se pueden transformar en trabajadoras sociales y dejar de ser religiosas. ¿No? Entonces, hemos tenido experiencia, yo tuve la gracia de estar visitarlas, pasar un día con ellas en la casa de enfermos, no son enfermos, son adictos que están en el segundo paso de salida de las propias adicciones. Una casa de 40 hombres que han pasado por la droga y las llevan adelante 3 religiosas misioneras de la caridad. Con muchísima profesionalidad, pero lo que le hacen hacer a ellos, 1 hora de adoración diaria y la Santa Misa. Pues tienen un programa con gente profesional y los van integrando en la sociedad. Pero ven, hay un amor especial por nuestro Señor. Esta disponibilidad, saber ver a Cristo en el otro que está sufriendo, debe iluminar nuestra vida. En el Cántico del Siervo Sufriente tenemos tantas expresiones de Cristo, el menos amado, el más desahuciado, aquel ante quien se esconde el rostro. Isaías 53:3. Que no tiene apariencia ni hermosura. Isaías 53:2. Lo más duro para una persona justamente es saberse no amada, saberse no apreciada, saberse no estimada, saberse no querida. En cambio, cuando somos amados, estimados, apreciados, cuando tenemos un lugar, nos hace feliz. Eso nos hace feliz. Y cita también este autor, muy hermoso también para tenerlo en mente, el ejemplo de servicio de la Santísima Virgen María, que ante el pedido del ángel responde sencilla y con gran disponibilidad, hágase en mí según tu palabra. Y no es que la Virgen dijo, lo voy a pensar, dame un ratito, está bien, si no queda otra lo haré, no dice este autor. Bueno, cuarto, el otro que es un poquito más extenso, el tema de saber escuchar. A veces es muy difícil escuchar. Y al mismo interno le resulta difícil abrirse y encontrar espacios para comunicar su propia interioridad. Uno le pregunta, como los médicos suelen hacer, sobre los síntomas físicos, lo ven, pasan de largo.
Las enfermeras están siempre muy ocupadas, ir y venir, pero en ellos permanece esa soledad y ese deseo de poder expresarse. Los familiares muchas veces están afectados, dolidos, hablando en los hospitales, tratan de hablar de trivialidades para distraerse y no le dan al interno o al enfermo la capacidad de manifestar su mundo interior. Y por eso nosotros debemos proponernos lograr escuchar. Paso por alto una anécdota, pero es muy interesante. En síntesis, muchas veces dicen los hospitales, viene la Legión de María, vienen las legionarias, le dejan al enfermo o a las personas que están ahí como familiares la estampita, el rosario, la medallita. Y ni siquiera se dan el tiempo a veces para rezar y estar con ellos. Y dice sentarse en la misma cama. Cuando uno llega atrás, porque ellos le pasan a unos sacerdotes la lista de los enfermos que visitar para llevarle la unción, etc., se encuentra con el enfermo más desahuciado y más angustiado que antes. No se lo va a decir a nadie el enfermo, pero lo que él quería en lo más profundo era alguien que se le acercara, que lo reconociera como persona, que lo escuchara, que se sentara a su lado. Esto es acompañar a un enfermo, escuchar su historia, sus miedos, sus broncas. En verdad, en ese momento, muchas veces al enfermo no le interesa tanto la medallita, sino que uno puede escucharlo. Cuenta más anécdotas, paso algunas por alto, pero esta puede iluminar. Dice que una señora que visita en el hospital había tenido varias visitas, entonces le preguntó a la señora, ¿tuvo muchas visitas hoy? Y la respuesta de ella fue, al final del día, en realidad recibí muchas visitas hoy, pero pocos encuentros. ¿No? En ese sentido, ha usado tal vez también en otros ambientes, pero el mismo Benedicto XVI lo usaba para su relación con Dios, pero el encuentro pide más que una mera visita. Poner el oído, dar amparo, iluminar, fortalecer, respetar, dar testimonio de Jesucristo, intentar comprender la situación aunque sea intelectualmente, porque muchas veces no tenemos esa experiencia que ellos pasan. La escucha, esta actitud, dice este autor, se coloca y es genial. Es así, como una genialidad entre la bondad y el arte de saber escuchar. Porque escuchar significa no solamente escuchar las palabras del otro, sino su lenguaje no verbal, el modo como está, su gesto exterior. Escuchar significa darle tiempo como persona y saber renunciar a las mil y unas preocupaciones para darle la total atención y captar las reacciones, las emociones y preocupaciones. Se escucha con un toque humano, aprendiendo a descubrir dónde hay necesidad de afecto y de calor. Se escucha con el oído para ayudar a discernir a través del tono de voz, la intensidad de los sentimientos y el significado de los mensajes. Y el sentirse escuchado alivia la soledad, confirma el valor de los propios sentimientos y promueve la introspección y la autocomprensión. Sobre esto hay un texto muy hermoso de una homilía del padre Fabro, hablando, creo yo, cuando escuché una vez, de cuando Cristo visita y cura a la suegra de San Pedro. Y entonces empieza Fabro, porque él había tenido experiencia de visitar los enfermos psiquiátricos, de los hospitales psiquiátricos. Y empieza él a contarnos lo que es el mundo del enfermo y cómo le da tanto alivio al enfermo tener visitas que sean realmente encuentros en este sentido, porque se distiende, se distrae, escucha, recibe afecto, recibe un abrazo, tantas cosas, ¿no? Y habla ahí, esta segunda parte de lo psiquiátrico se lo escuchaba el padre Elvio, habla allí o en otro lugar Fabro de la experiencia tremenda que sufren los enfermos psiquiátricos. El paciente que sufre, el que llamamos nosotros paciente, se lo llama paciente justamente por el ejercicio de la paciencia que tiene que llevar adelante. Obligado a esperar el resultado de los análisis, en el dolor de la ansiedad, a esperar la llegada del médico, el resultado de una terapia, el amanecer de un nuevo día que no sabe si llegará. No sabe si volverá a la casa. Por eso hace falta aprender el silencio. Bien, ahí sobre esto se puede ver una hermosísima reflexión que trae este mismo autor de Charles de Foucault. Bien, un paso más, el gesto caritativo, otra virtud. Las conversaciones humanas, dice,
están hechas de palabras, pero también de gestos. Hay momentos en la vida, especialmente en los de un gran dolor, en los que el silencio es un signo de profundo respeto y el gesto más humano junto a la presencia se expresa por medio del afecto, de un abrazo, de una palma, de una caricia. Recorriendo las páginas del Evangelio vemos que Jesús hace esto con frecuencia. Cuando cura a la suegra de Pedro, cuando resucita a la hija de Jairo, dice el Evangelio, Marcos 5:41, la tomó la mano y le dijo, Talita cum, la tomó de la mano. Y así también la hemorroísa tocó a Cristo, tocó la orla del manto de Cristo y quedó curada. Y lo mismo vemos en los relatos de los leprosos, que eran enfermos considerados impuros. Jesús los toca para curarlos. Sun Tun Shin cuenta que visitando un leprosario de niños, jóvenes y adultos, pero también en África, el que era el gran predicador, lo dice de sí mismo, ¿no? No se dice gran predicador, pero el que predica, dice, yo que predico tanto de la cruz. Le llevaba a los niños la cruz, le daba a cada uno, empecé a darle a cada uno una crucecita. Pero claro, eran leprosos, dice. Entonces les decía que pusieran la mano y yo dejaba la cruz apenas dejándola, no queriendo tocarlos. Pero inmediatamente, dice, reflexioné, ¿qué es lo que estoy haciendo? No quiero ni tocarlos. Y entonces empezó a darles un abrazo y un signo de afecto. Porque si no, no estoy compartiendo la cruz de Cristo, dice él. No, más allá de que prudencialmente, no es capaz que no sé, pero el sentido es claro. Y por eso la Iglesia, en la unción de los enfermos, justamente, trae tantos gestos que son tangibles. Porque en el contacto con el enfermo hay varios momentos de contacto físico. Se le imponen las manos al enfermo se le impone la mano sobre la cabeza. Se lo unge con óleo en la frente, en las manos. Se implora la fuerza del Espíritu Santo, etc. Mano protectora, mano sanante. Bien, penúltimo, la sonrisa más breve, que también debemos llevar nosotros como doble estilo, doblemente por nuestro carisma, ¿no? Qué importante que es llevar alegría y qué mal que hace y cómo se dan cuenta los internos cuando no estamos nosotros distendidos, alegres, despreocupados. ¿No? La hermana, el padre está muy serio hoy, lo dicen. Un ambiente depresivo, ni hablar, un ambiente tenso, ni hablar. En vez de infundir ánimo y de ayudar a nuestras personas, les hace más tensos, más sufrientes. Junto a poner la mano en un hombro y apretarlo con afecto, la sonrisa ayuda a volver a empezar a levantar los brazos. Y cuenta, Madre Teresa de Calcuta, esa dimensión sea como casi sacramental, dice que tiene la sonrisa, pero que ciertamente tiene gran autoridad. Que una vez vinieron varios profesores de Estados Unidos a visitarla a Calcuta. Y después de hablar un rato, le preguntaron, le pidieron, Madre, díganos algo que nos ayude a nosotros a crecer en santidad. Yo les dije, sonríanse los unos a los otros. Hagan un poco de tiempo para dedicarse unos a los otros. Uno de ellos me preguntó, ¿está usted casada? Como diciendo acá Yo le dije sí, y a veces se me hace muy difícil sonreír a Jesús, porque es muy exigente conmigo. Sonreír a quien está triste, visitarlo, aunque sea solo por unos minutos, a alguien que está solo. Estos y otros detalles semejantes, muy mínimos, muy sencillos, son suficientes para dar la expresión concreta de nuestra caridad y de nuestro amor a Dios, dárselo al prójimo. Es cierto que a veces ante la enfermedad es difícil sonreír, pero fíjense en cambio qué bien que hace cuando uno sonríe. Y me decía una vez una hermana, justamente hablando de mi mamá, qué hermoso que es, como tantos de los que tenemos acá, que es una persona que siempre sonríe y siempre está alegre, y que nunca te cuenta sus enfermedades, ni sus dolores, ni las cosas que le pasan, justamente por ese valor sanativo que tiene la alegría. Bueno, por último, la compasión. La compasión está largamente desarrollada, o está desarrollada en nuestro directorio. Pero quería decir una palabrita siguiendo este autor, que tiene como otro por ahí enfoque de las cosas, ¿no? La empatía, la compasión, consiste en aprender a ponerse en el lugar del otro. Hablemos de compasión, ahí voy al directorio de Santo Tomás, no es la compasión meramente sensible como la pasión de quien sufre sensiblemente
ante el objeto sensible doloroso que padece el prójimo. Eso es compasión. Me compadezco doblemente por mi madre, pero de modo sensible. Pero la compasión iluminada por la fe, iluminada por la esperanza, iluminada por la caridad teologal. En nuestro caso, es la compasión ante una persona humana que en el libre ejercicio de su libre interioridad y de su conciencia está padeciendo una enfermedad muchas veces incurable. Y entonces es saberse conmover ante ese dolor. Con esta expresión entonces queremos de algún modo concreto decir lo que nosotros debemos proponernos, imitar en Cristo, Cristo compasivo. Cristo nos ilumina en esto. Mientras Cristo muestra cierta dureza ante el corazón de los fariseos y de los sumos sacerdotes, a veces con gran vehemencia, refutándolo por su orgullo, en cambio se vuelve todo compasivo a la hora, en vez de recordarle, a la hora de encontrarse con un pecador. Y en vez de recordarle los valores morales en los diálogos que tiene con los pecadores, permanece en silencio. Esa es la compasión que muchas veces espera el enfermo para después lograr el paso que debemos dar de la conversión, de la invitación, ¿no? Si por ejemplo Fulton Sheen, cuenta Fulton Sheen muy en síntesis que el hermano de una mujer que él conocía, que era una gran católica, que tenía grandes sufrimientos también en su salud, lo internan con cáncer a la piel, terminal, y había sido un hombre de gran inmoralidad. Se dedicaba a publicitar cosas malas con los jóvenes afuera de los colegios. O sea, se dedicaba, era parte de las cosas que hacía, digamos. Y entonces dice, me propuse ir a visitarlo, y lo visité durante 30 o 40 días, y sin sacarle el tema religioso porque sabía que no lo iba a querer aceptar. Día 1, día 2, 30 días y no le hablaba de la fe, y hablamos de Fulton Sheen, pero lo fue preparando. Llegó el último día, o sea, lo que él intuía que podía ser el último día de su vida, y entonces ahí sí le dijo, fulano, aunque sea una vez podrás pedirle perdón a Cristo. Dice, cuando estaba hablando, me corrió. Váyase de acá, váyase de acá. Tan amigo que se habían hecho, lo corrió. Pero el apostolado de Fulton Sheen y la oración de Fulton Sheen tuvo su fruto. Dice él también que se arrodilló, hizo una promesa ahí de hacer una capilla, salió del hospital, le pidió a las enfermeras al salir que le avisaran si daba algún signo, algún gesto, si fallecía, que cualquier cosa que lo llamara. Se despertó a la mañana, volvió a visitar a este hombre, había fallecido. Y entonces buscó, y había enfermeras que habían estado al lado de él, cerca de él, hasta que murió. Y les pregunta, ¿dijo algo? ¿Pasó algo? Sí, monseñor, le dice la enfermera. Desde que usted se fue hasta que él falleció, no dejó de decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Se arrepintió y murió bien. Pero, subrayo de la historia que cuenta él mismo, hizo todo el trabajo humano de relación personal, de presencia, de acompañamiento al enfermo, comiéndose seguramente, mordiéndose la lengua de no sacar el tema religioso, para después darle el toque final y acompañándolo con su oración. A modo de conclusión, en los Evangelios, en el capítulo 10 de Lucas, tenemos un ejemplo muy hermoso y muy acabado de lo que debe ser lo que nosotros debemos proponernos vivir. En la primera parte, versículos 25 al 30, se acerca un maestro de la ley y le pregunta en modo muy intelectual qué es lo que debe hacer. El doctor de la ley tentándole, diciendo, maestro, haciendo ¿qué cosa podré poseer la vida eterna? Cristo le dijo, está escrito en la ley como lees, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el maestro que lo probaba, conocemos, le dijo, has respondido bien. Entonces Cristo le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Mas el maestro de la ley, queriéndose justificar, dijo a Jesús,
¿Y quién es mi prójimo? Que es lo que nosotros tenemos delante en el enfermo o en el interno. Y entonces nuestro Señor, en vez de darle una respuesta a la luz de la ley, que es el mandamiento mayor de todos los mandamientos, lo que Cristo le responde, y nosotros lo estudiamos, Santo Tomás lo estudia, en vez de darle una respuesta intelectual, le da una respuesta práctica. Y le cuenta la historia del buen samaritano. Había un samaritano que transitaba, leo solamente esa parte, viniendo cerca de él, viéndole el samaritano, al que estaba tendido, fue movido a misericordia y llegándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y el otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que demás gastares yo cuando vuelva te lo pagaré. Y entonces Cristo le pregunta ahora al doctor de la ley intelectual que le preguntó a él qué es lo que debía hacer para alcanzar la vida eterna. Y entonces le dice, ¿cuál de los 3 te parece que se comportó como prójimo? El doctor de la ley le respondió, como sabemos, el samaritano. Cristo, entonces, ¿qué es lo que le dice? Ve y haz tú lo mismo. Mientras el doctor de la ley le dice a Cristo, has dicho bien intelectualmente, has hablado bien, has respondido bien, la plenitud de la ley es el amor. Cristo le da una respuesta concreta que a nosotros nos ilumina en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer con cada una de las demás personas que tenemos delante es tratarlas como el buen samaritano, que es lo que Cristo nos enseña. Ser consagrado, ser sacerdote, ser religioso, ser laico que se propone vivir esto en la propia vida cristiana, es proponerse vivir y hacer lo que Cristo nos enseñó. Es proponernos, como dice San Pablo, revestirnos de entrañas de misericordia para manifestar esa actitud interior con lo más profundo de nuestro interior, para intentar así de nuestro interior tocar el interior del hombre, como lo hemos mencionado en Cristo compasivo, que se conmueve ante la vida de Naín, que cura a los leprosos, que resucita a Lázaro. Ser prójimo, cuidar y acompañar a un enfermo, es hacernos cercanos con quienes sufren, y es una continuación de lo que hizo Cristo con su encarnación. Obremos así, conscientes de que por medio de este ministerio tan hermoso, contribuiremos, como decía y quería el Padre Pío, les decía él a sus médicos, a aliviar el sufrimiento del que sufre, y ayudaremos así a muchas almas a que en su último momento puedan salvar las de ellos y nosotros salvaremos las nuestras propias. Muy bien, nada más. Así que cuando una persona mayor se acerca a la muerte y lo ve como algo, o sea, no sobrenaturalmente, sino más desde lo humano, ¿cómo ayudarle a elevar la mirada? claro, es lo que hay que proponerse, es lo que hay que proponerse. Pues es todo un proceso en el cual uno no puede, digo, una cuestión pastoral, ¿no? Uno debe intentarlo, pero no puede forzarlo, porque es un acto que libremente tiene que hacer la persona mayor o joven. ¿No? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que no quieren recibir al sacerdote? Justamente un proceso donde uno tiene que intentar ese acercamiento y tiene que lograr esa transformación, que es obra de Dios. Por supuesto que hay que intentarlo, ¿no? Voy a contar un ejemplo que tuvimos en Divina Providencia. Tengo una señora, ella creo que era, ella llegó muy resentida porque eran evangélicos ellos, ¿no? Y se había muerto su hijita de 3 años, la única hija mujer, la había matado una vaca, la había pateado y se había muerto la niña. Y desde ahí estaba siempre enojada con Dios, muy enojada. Y lo que yo me acuerdo es que una de las hermanas que la cuidaba todos los días, y al ser mujer, digamos, porque ella había perdido una hija mujer,
estaba postrada, que no quería saber nada con vivir, ¿no? Todos los días tocaba la guitarra, la hermana Ibi, se ponía a hablar acá y tocaba la guitarra y cantaba. Y el último día, cuando nosotros estuvimos con la avenida de ella, estuve toda la avenida, estuvimos como 5 horas cruzándole, pero unos días antes pidió un sacerdote y se confesó. Pero nunca se le habló de nada, nunca, solamente la hermana Ibi le tocaba la guitarra, la cambiábamos, todo, pero me quedó esa imagen de esa hermana tan lindo, digamos, que el modo de atenderla, que recién en el último momento ya se confesó y murió reviendo. Me parece que esa es una de las maneras de preparar a una persona que no cree que eso, Sí, que sí. se acaba de decir, la atención, el acompañamiento, ese acompañamiento. Pero también nosotros, yo creo que nos toca, digamos, en casas nuestras, acompañar a muchas personas creyentes, pero que llevan un grandísimo sufrimiento. Eso es lo que yo he podido ver acá, cuando he estado viviendo acá en San Martín, durante el año del COVID, la poca experiencia, ¿no? Llevan muchos dolores, y bueno, ustedes conocen tantas historias que yo no conozco, y algunas conozco yo, y realmente con mucha prudencia también. Uno no es quien para ponerse a preguntar muchas cosas, uno tiene que acompañarlos y ayudarlos a llevar la propia cruz en el fondo, ¿no? Todas estas virtudes que empleaste, bueno, en relación con lo que era tener la tancio, el poder fundamental de la actividad. Claro. Maravilloso. Y si bien, bueno, me dijiste, bueno, tiene relación con lo que le decía el padre Marcelo, que estar acá o vivir la virtud de la caridad, aquí se hace de manera clara y concreta. Por ejemplo, el lado de Cristo en San Marcano. Y es como que yo pensaba esto, ¿no? Dario Barraza, ya es como que, porque yo vengo de 10 años de la finca, bueno, providencialmente, porque mi mamá la tengo más dedicada, la tuvo. Es como que en la finca o en las casas de formación se coloca en un lugar más importante el Cristo docente, digamos, el Cristo que enseña, el Cristo que forma, etc. En cambio acá es el Cristo que hace la caridad concreta. No te podés poner, o sea, me parece que no tiene a mí tanto sentido con los chicos, etc., ponernos en formadores, en la educación, en transmitir conceptos. No, esa es la huella concreta de Cristo, haciendo la caridad concreta en lo que nos toca. Y en el acompañamiento, en la presencia, en la escucha, porque me parece que lo que se puede completar, seguramente ustedes saben más, ciertamente, pero como que las virtudes que este hombre elige para vivir la caridad concreta, me parece que son muy importantes, ¿no? Padre Barraza. O sea, justamente una de las dificultades, me parece, ahí es el tema de la asistencia, que uno, sabe, ciertamente necesita la fe. O sea, todos los temas que se van exponiendo tienen una relación y van conectadas, digamos. El tema de la fe, la esperanza, la piedad, necesitamos. Es una de las dificultades que hay, a veces es difícil, porque no se menciona también de Roque. Cuando uno viene a la obra de caridad, ¿no? Y viene con su propio libro, ¿no? Como sabía en otro momento, y quiere hacer, bueno, quiero ser enfermero, y el tiene que ser así, y a veces no es así. Eso ayer decían de dejarse formar por los que están, por los profesionales, que decían, es así, no están así, y a veces uno no da brazo a torcer ahí, entonces viene y quiere cambiar, Reformar. Va a cambiar, entonces, o algún trabajo que se va haciendo así minuciosamente, granito por granito, y hay que poner ya el bloque y lo desarma. Pues, Por eso también en ese ejemplo se puede agregar eso mismo que vos decís, el tema de la humildad, ¿no? Porque en eso también a nosotros nos pide Dios muchísima humildad de la experiencia de 30 años que llevan otros que han estado acá. Otra cosa para remarcar también es las piezas claves, que son los que están enfermos, y a veces uno una cosa por otra, y nos esquivan o la esquivamos, ¿no? Así como, Claro. También eso, y cosas que siempre repetimos, ¿no? En mi caso, es de pensar que la calidad no se buena que con el enfermo, con la abuela, con el abuelo, y sin embargo, dejamos de lado al prójimo, que es con
compañero religioso. Y capaz que está sufriendo no un problema de cáncer, pero sí, también está sufriendo. Y a veces uno se aleja y dice, no, hay unas cosas que hacer, y que hay todo un tema, digamos, que hay que tener discernimiento también, pero no olvidarse de eso, lo principal. Que si uno anda bien en los religiosos, poco apostolado puede hacer, por más que se quiere la rompa el apostolado, y no hay problema. No hay. La misericordia con nosotros, lo primero, ¿no? Entre nosotros. Ahí lo comenté con Roque, con el padre Javier, hace como 2 o 3 semanas. Busqué material sobre otro elemento de acompañar a los enfermos, pero que es otra ventana para otro tema, que está estudiado, está como catalogado en los manuales de enfermedad, que se llama algo así como sobrecarga del cuidador, SCC. Y tiene toda otra faceta el cuidado de un enfermo, que incluso a nosotros nos puede tocar, que es justamente esa especie de patología, a Paco se lo consulté hace más de 1 año, que se da con ciertos signos cuando una persona se dedica a full a cuidar a un enfermo y que le puede hacer mal, ¿no? Digamos, una vocación, pero a la vez es una vocación que tiene que tener, por eso en nuestro, creo que ya habrán hablado en otros momentos, ¿no? Nuestra vida religiosa y nuestro cuidado de la oración, nuestra vida, nuestro cuidado de nuestra salud personal para poder después cuidar a los demás. Pero bueno, es un equilibrio que evidentemente no lo puede uno poner sobre sí mismo, uno tiene que tener esa disponibilidad al servicio, ¿no? Pero si no te cuidas vos. Eso está buenísimo. Pero me parece que en el que cuida a los enfermos también está esto, está el tema de la motivación, o sea, de qué motivos me están llevando a mí a cuidar a este enfermo. Porque es impresionante, o sea, realmente se nota uno que a veces le toca ver, capaz como desde arriba, por ejemplo, o un pabellón, o un poquito del hogarcito y qué sé yo, y vos vas viendo que, claro, no todo el mundo cuida igual a los enfermos. Y hay algunos que con mucha más facilidad y alegría hacen más de lo que les. Porque me parece que es por los motivos, o sea, es como que tienen una motivación distinta, tienen algo más trascendental de lo meramente obligatorio. Pero bueno, sí, qué sé yo, hace poquito nosotros tuvimos un abuelito internado en la clínica, en el hospital, en terapia intensiva durante casi 1 semana, y casi que no me hacía falta, al menos a mí, a los míos, decirle, che, hace esto, otro, que directamente ya sabían de motu propio que él lo necesitaba y que había que ir y llevarle esto, o visitarlo, ir a saludarlo. Es como que era algo que casi con naturalmente, aunque uno sabe que es más natural, pero como que con naturalmente iba saliendo con la misma actividad, ¿no?, de la vida. En ese equilibrio que hay que tener, me parece que el motivo espiritual por el cual se rige, que está asistiendo al enfermo, hace que todo sea como más suave, ¿no? Me parece que se le aplica lo de Jesucristo, ¿no? Tomad sobre vosotros mi yugo que es suave y ligero. Ahí el año pasado y el anteaño, 2 años seguidos, pudimos ir con mamá a Claypole, y este último año con mi sobrino y mi hermano. Y la hermana Fe, creo que se llama, una religiosa ciguita de 90 años, es una de las 2 que quedan de la época en que iba el padre Huela. Le contamos que había fallecido el padre Huela, en octubre fuimos, y nos dijo esto, que a la luz de lo que vos decís, me parece que está muy lindo. Decía, el padre Huela, qué fervoroso que era, dice, cuando venía acá, ¿no? O sea, me lo imagino arremangándose, ¿no? Para que iba a hacer caridad, ¿eh? Es que eso. Bueno, justo yo pensaba también como clausura, como conclusión, digo, si no, también estamos en la novena del Sagrado Corazón y como que el corazón de Cristo doblemente ante el que sufre, ¿no?
que me decía una religiosa que conoció a Madre Teresa ahí en ese convento de Achilia, que Madre Teresa le encantaba leer a Don Columba Magno, porque le daba mucha materia justamente de ese tema que ella suele citar, que es la configuración con Cristo. O sea, el tenerlo presente a Cristo, el hacerlo parte a Cristo en mi realidad, en el cuidado de los pobres, en mi vida espiritual, etc. Ahí justamente el Papa Juan Pablo II, una de las jornadas de religión de Lourdes, ¿no? Que hacía a los operadores sanitarios, le hacía esta distinción. Dice, ustedes atienden a Cristo crucificado, esos son los pacientes que son enfermos. Dice, y ustedes son Cristo buen samaritano. Ah, buenísimo. Bueno, le agradecemos al padre Gabriel